Era un martes de abril en Valencia cuando todo cambió. Recuerdo estar preparando una paella en la cocina de nuestro piso en el barrio del Carmen, con el aroma del azafrán flotando en el aire mientras tarareaba una canción de Pablo Alborán. El sol de la tarde entraba por la ventana, creando patrones dorados sobre los azulejos tradicionales que tanto le gustaban a mi suegra, Carmen. Mi móvil vibró sobre la encimera de granito. Era el número del Hospital La Fe. Mi corazón dio un vuelco antes incluso de contestar. La voz al otro lado era grave, profesional. Carmen había sufrido un accidente de tráfico en la rotonda de la Avenida del Cid. Dejé todo como estaba, el arroz a medio sofreír, el caldo humeante. Cogí mi bolso y las llaves del Seat León que compartía con Diego, mi marido. El trayecto hasta el hospital fue una nebulosa de semáforos y bocinas. Valencia parecía más caótica que nunca, como si la ciudad entera conspirara para retrasar mi llegada. En urgencias me encontré con Diego, que había llegado antes que yo desde su despacho de abogados en la calle Colón. Tenía la camisa arrugada y la corbata aflojada, algo impropio de él. Sus ojos marrones, normalmente cálidos y seguros, estaban enrojecidos y perdidos. «Está muy mal, María», susurró mientras me abrazaba. Olía a su perfume habitual mezclado con café y preocupación. Los médicos nos explicaron la situación en una pequeña sala de consulta con paredes color crema y un póster descolorido sobre la donación de órganos. El doctor Ramírez, un hombre mayor con gafas de montura dorada y bata impecable, nos habló con una mezcla de profesionalidad y compasión. Carmen necesitaba un trasplante de riñón urgentemente. El accidente había sido más grave de lo que parecía inicialmente. Además de múltiples fracturas, sus riñones habían sufrido un daño irreparable. «Necesitamos encontrar un donante compatible lo antes posible», explicó el doctor mientras ajustaba sus gafas. «¿Hay algún familiar directo que pueda someterse a las pruebas de compatibilidad?» Diego era hijo único, y Carmen era viuda desde hacía años. Su marido, Antonio, había fallecido de un infarto mientras paseaba por la Plaza de la Virgen, dejándola sola cuando Diego apenas tenía 12 años. No tenía más familia cercana. Me ofrecí voluntaria para las pruebas sin pensarlo 2 veces. Carmen había sido más que una suegra para mí durante los 8 años que llevaba con Diego. Era la madre que había perdido siendo adolescente, la confidente que me aconsejaba sobre todo, desde recetas de cocina valenciana hasta problemas del corazón. Los resultados llegaron con una rapidez que solo auguraba más cambios. Yo era compatible. Perfectamente compatible. El doctor Ramírez parecía satisfecho cuando nos dio la noticia, como si hubiera resuelto un complicado rompecabezas médico. Fue entonces cuando todo empezó a desmoronarse. Mientras esperaba en el pasillo para firmar algunos documentos, escuché una conversación que no debería haber oído. Una enfermera, Elena según indicaba su placa identificativa, hablaba con Diego cerca de la máquina de café. Su tono era familiar, demasiado familiar. «¿Cómo está Laura?», preguntó ella con una sonrisa cómplice. «Hace tiempo que no la veo por el bar de Ruzafa». El nombre cayó como una piedra en un estanque tranquilo, creando ondas que perturbaron toda mi realidad. Vi cómo Diego se tensaba, cómo su mandíbula se apretaba, cómo sus manos se convertían en puños dentro de los bolsillos de su pantalón de vestir. «¿Quién es Laura?», pregunté, saliendo de mi escondite involuntario detrás de una columna. Mi voz sonaba extraña, como si perteneciera a otra persona. Diego me miró como si acabara de ver un fantasma. Elena, la enfermera, murmuró una disculpa apresurada y desapareció por el pasillo, sus zapatos blancos chirriando contra el suelo de linóleo. Fue entonces cuando Carmen, desde su habitación, nos llamó. Entré primero, casi corriendo, necesitando escapar de la tensión del pasillo. Pero lo que encontré dentro no fue mejor. Mi suegra estaba pálida, conectada a máquinas que pitaban con una regularidad inquietante, pero sus ojos lo decían todo. «Lo siento tanto, María», susurró con voz débil. No necesitaba especificar por qué se disculpaba. Lo supe en ese momento, ella también era parte de la mentira. 6 años. La palabra, Laura, había abierto una caja de Pandora que revelaba 6 años de engaños. Mientras yo preparaba paellas los domingos, mientras cuidaba de Carmen cuando estuvo con gripe el invierno pasado, mientras planeaba un futuro con el hombre que creía conocer, todo había sido una elaborada mentira. Me senté en una silla de plástico junto a la ventana, desde donde podía ver el bullicio de la ciudad continuando como si nada hubiera cambiado. Los tranvías amarillos seguían circulando por la avenida, las personas seguían caminando bajo los naranjos,
ajenas a cómo mi mundo se desmoronaba en la habitación 307 del Hospital La Fe. Solo queríamos mantener unida a la familia, murmuró Carmen, sus palabras atravesando la niebla de mis pensamientos. Tú eres como una hija para mí, María. No podíamos perderte. ¿Familia? La palabra resonó en mi cabeza con una amarga ironía. ¿Qué clase de familia se construye sobre mentiras? ¿Qué tipo de amor maternal justifica el engaño prolongado? Las paredes blancas del hospital parecían cerrarse a mi alrededor, el olor a desinfectante se volvió repentinamente asfixiante. El pitido constante de las máquinas, el murmullo de las conversaciones en el pasillo, el zumbido del aire acondicionado, todo se mezclaba en una cacofonía insoportable. Me levanté de la silla, necesitando escapar, necesitando aire. Diego intentó detenerme, su mano rozando mi brazo, pero me aparté como si su toque quemara. Salí del hospital sin mirar atrás, el aire húmedo de Valencia golpeando mi cara como una bofetada. Las calles que también conocía parecían diferentes ahora, como si la revelación hubiera alterado no solo mi vida personal sino también la geografía de mi ciudad. Las fallas del año anterior, las cenas en el mercado central, los paseos por el río Turia, todos los recuerdos estaban ahora teñidos con la sombra de la duda. ¿Cuántas veces había estado él con ella mientras yo esperaba en casa? ¿Cuántas mentiras se habían dicho alrededor de la mesa durante las comidas familiares? ¿Cuántas personas más lo sabían y habían guardado silencio, mirándome con una mezcla de lástima y complicidad? El viaje en taxi desde el hospital hasta nuestro piso en el Carmen fue eterno. Las calles empedradas que tanto me habían encantado cuando nos mudamos aquí parecían ahora un laberinto sin salida. El taxista, un hombre mayor con acento murciano, intentó hacer conversación, pero mi silencio cortante le hizo desistir. En el espejo retrovisor, vi a Diego mandando mensajes frenéticamente en su móvil. ¿Estaría escribiéndole a ella? Cuando el taxi se detuvo frente a nuestro edificio modernista, con sus balcones de hierro forjado y sus ventanas altas, sentí que miraba la fachada de una vida que ya no me pertenecía. Diego pagó al taxista mientras yo abría el portal con manos temblorosas. El ascensor estaba averiado, como tantas otras veces, así que subimos los 4 pisos por la escalera de mármol desgastado, el silencio entre nosotros más pesado que cualquier palabra. Nada más cerrar la puerta de casa, la explosión fue inevitable. El aroma a paella abandonada seguía flotando en el aire, ahora mezclado con un toque a quemado que hacía el momento aún más surreal. ¿Quién es Laura, Diego? Mi voz sonaba más firme de lo que me sentía. Y esta vez, por una vez en tu vida, dime la verdad. Diego se aflojó aún más la corbata, como si le faltara el aire. Se dejó caer en el sofá color burdeos que habíamos comprado juntos en una tienda de la calle Ruzafa, ese mismo sofá donde habíamos planeado nuestro futuro, donde habíamos visto películas abrazados en noches de invierno. María, por favor. Comenzó, pasándose las manos por el pelo con desesperación. No. No te atrevas a, María, por favor, conmigo. 6 años, Diego. 6 malditos años. Las palabras salían como un torrente incontrolable. Te he visto salir temprano para el despacho, quedarte hasta tarde por casos importantes, viajar a Madrid por conferencias. ¿Cuántas de esas veces estabas con ella? Me moví por el salón como una leona enjaulada, mirando las fotos en las paredes con nuevos ojos. Nuestra boda en la Catedral de Valencia, las vacaciones en Peñíscola, la cena de Nochebuena del año pasado. ¿En cuántas de esas ocasiones él había estado pensando en ella? No fue así al principio, murmuró Diego, su voz quebrada. Laura es, una cliente del despacho. Vino por un caso de divorcio hace 6 años. La ironía me hizo soltar una risa amarga. ¿Un caso de divorcio? ¡Qué apropiado! Las cosas se complicaron, continuó él, evitando mi mirada. Empezamos a vernos fuera del despacho, solo para tomar café. Hablábamos durante horas. Era diferente. ¿Diferente a qué, Diego? ¿A nuestra vida normal? ¿A preparar la comida del domingo con tu madre? ¿A planear tener hijos? Mi voz se quebró en la última palabra. Hijos. ¿Cuántas veces habíamos hablado de nombres, de habitaciones infantiles, de futuros que ahora se desvanecían como humo? Me acerqué a la vitrina donde guardábamos las fotos de familia. Tomé una donde aparecíamos los 3, Diego, Carmen y yo, en la playa de la Malvarrosa, sonriendo bajo el sol valenciano. La imagen me quemaba en las manos. ¿Y tu madre?
¿Desde cuándo lo sabe? La pregunta salió como un susurro, pero el impacto fue el de un grito. Diego se hundió aún más en el sofá. Desde hace 4 años. Nos vio en una cafetería cerca de la plaza del ayuntamiento. 4 años. Carmen lo había sabido durante 4 años. Todas esas tardes de confidencias, todos esos consejos sobre cómo ser una buena esposa, todas esas recetas compartidas en su cocina. ¿Todo había sido una farsa? ¿Por qué no me lo dijo? ¿Por qué seguir con esta mentira? Las lágrimas corrían libremente por mis mejillas ahora, pero no me molesté en secarlas. Mamá, ella solo quería proteger a la familia. Te quiere como a una hija, María. Siempre lo ha hecho. No me hables de amor, grité, lanzando la foto contra la pared. El cristal se hizo añicos, un sonido que resonó por todo el piso como un eco de mi corazón rompiéndose. El amor no es esto. El amor no es mentir, no es traicionar, no es hacer cómplice a tu madre de una infidelidad. Me dirigí a nuestro dormitorio, necesitando distancia, necesitando aire. La cama que compartíamos, con su colcha de flores que habíamos elegido juntos, me pareció de repente un monumento a la traición. ¿Cuántas noches había dormido él aquí después de estar con ella? ¿Cuántas mañanas me había besado con labios que horas antes habían estado con otra? Diego me siguió, intentando alcanzarme. María, por favor, podemos arreglarlo. ¿Podemos ir a terapia? ¿Podemos? ¿Arreglarlo? Me giré para enfrentarlo. ¿Cómo se arregla algo que lleva roto 6 años? ¿Cómo se repara la confianza cuando descubres que las 2 personas en las que más confiabas te han estado mintiendo durante tanto tiempo? Abrí el armario y saqué una maleta, la misma que usábamos para nuestros viajes de fin de semana a la playa. Empecé a llenarla con ropa, sin mirar realmente qué cogía, actuando por puro instinto de supervivencia. ¿Qué haces? La voz de Diego sonaba asustada ahora. No puedes irte así. Mamá te necesita. ¿La operación? Me detuve en seco. La operación. El trasplante. Carmen. Todo volvió a golpearme como una ola gigante. La mujer que había considerado una madre, que me había mentido durante años, necesitaba mi riñón para vivir. ¿Eso es lo único que te importa? ¿El riñón? Las palabras salieron como dagas. Después de todo lo que me han hecho, ¿todavía esperan que sea su salvadora? Diego intentó acercarse de nuevo, pero levanté una mano para detenerlo. No me toques. No te atrevas a tocarme. Fue un error, susurró él. Un error que se me fue de las manos. Pero te juro que puedo terminarlo, ¿puedo? ¿Un error? La risa que salió de mi garganta sonaba extraña, casi histérica. Un error es olvidar pagar una factura. Un error es llegar tarde a una cita. Esto es una elección, Diego. Una elección que hiciste cada día durante 6 años. Me senté en el borde de la cama, sintiendo que las fuerzas me abandonaban. Las fotos en la mesita de noche captaron mi atención, nuestra boda, nuestro viaje a Roma, la última Nochevieja en la plaza del ayuntamiento. Cada imagen era ahora un recordatorio de una felicidad basada en mentiras. ¿La amas? La pregunta salió antes de que pudiera detenerla. No estaba segura de querer saber la respuesta. El silencio de Diego fue más elocuente que cualquier palabra. Vi cómo se sentaba en la silla del tocador, ese donde yo me maquillaba cada mañana, donde me preparaba para salir con él, para ser su esposa perfecta. No lo sé, respondió finalmente. Es complicado. Complicado, repetí, saboreando la palabra. ¿Sabes qué es complicado, Diego? Complicado es descubrir que tu vida entera ha sido una mentira. Complicado es enterarte de que tu suegra, la mujer que considerabas una madre, ha sido cómplice de tu humillación durante años. Complicado es tener que decidir si salvar la vida de alguien que te ha traicionado de una manera tan profunda. Me levanté y continué empacando, esta vez con más método. Ropa interior, documentos importantes, los pocos objetos personales que todavía sentía como verdaderamente míos. El resto, los regalos, las fotos, los recuerdos, podían quedarse aquí, enterrados bajo el peso de la mentira que los había creado. ¿Dónde vas a ir?, preguntó Diego, su voz apenas un susurro. ¿Realmente te importa?, respondí sin mirarlo. ¿O solo quieres asegurarte de que estaré disponible para la operación?
El silencio volvió a llenar la habitación, pesado, asfixiante. A través de la ventana, podía oír los sonidos familiares del barrio, las conversaciones de los vecinos, el timbre del tranvía, la música que salía de los bares cercanos. La vida continuaba, normal, rutinaria, mientras mi mundo se desmoronaba en pedazos. Necesito tiempo, dije finalmente, cerrando la maleta. Tiempo para pensar, para respirar, para decidir si puedo perdonar lo imperdonable. Diego asintió, derrotado. ¿Y mamá? ¿La operación? No lo sé, Diego. Sinceramente, no lo sé. Tomé mi bolso y la maleta, dirigiéndome hacia la puerta. Pero lo que sí sé es que no puedo quedarme aquí esta noche. No puedo dormir en esta cama, no puedo respirar en este apartamento, no puedo. Las palabras se me atascaron en la garganta. ¿Cómo explicar que cada rincón de lo que había sido mi hogar se había convertido en un recordatorio de la traición? ¿Cómo describir el dolor de saber que cada momento feliz había estado manchado por una mentira? Esa noche me hospedé en el Hotel Vinci Lis, cerca de la Estación del Norte. Era extraño estar sola en una habitación de hotel en mi propia ciudad, como una turista en mi vida. Desde la ventana podía ver las luces de la estación, los trenes llegando y partiendo, llevando a personas hacia sus destinos mientras yo me sentía completamente perdida. El amanecer me encontró con los ojos abiertos, mirando el techo ornamentado de la habitación. No había dormido nada. El teléfono vibró sobre la mesita de noche, era el Hospital La Fe. La doctora Martínez, la nefróloga de Carmen, quería hablar conmigo sobre el procedimiento del trasplante. Buenos días, María, su voz sonaba profesional pero amable. Necesitamos confirmar si procederemos con la donación. El estado de Carmen se está deteriorando rápidamente. Me senté en la cama, sintiendo el peso de la decisión sobre mis hombros. ¿Cuánto tiempo tengo para decidir? La situación es crítica. Necesitaríamos realizar la operación en los próximos 2 días para maximizar las posibilidades de éxito. 2 días. 48 horas para decidir si salvar la vida de la mujer que había sido cómplice de mi engaño durante años. La ironía de la situación no se me escapaba. Mientras ellos me habían mentido durante 6 años, yo tenía que tomar una decisión de vida o muerte en apenas 2 días. Después de colgar, bajé al desayunador del hotel. El camarero, un chico joven con acento andaluz, me sirvió un café con leche y una tostada que apenas pude tocar. En la mesa contigua, una pareja de ancianos compartía el periódico Las Provincias, riendo y comentando las noticias. Los observé con una mezcla de envidia y nostalgia, preguntándome si alguna vez tendría eso, esa complicidad sin secretos. Decidí caminar por la ciudad para aclarar mis pensamientos. Mis pasos me llevaron hasta los jardines del Turia, el antiguo cauce del río convertido en parque. Era temprano y los deportistas matutinos corrían por los senderos, ajenos a mi dilema. Me senté en un banco cerca del Puente de las Flores, observando cómo el sol comenzaba a calentar las piedras de la ciudad. Mi móvil no dejaba de vibrar. Mensajes de Diego, llamadas perdidas de Carmen, incluso algunos mensajes de amigos comunes que seguramente ya se habían enterado de algo. Los ignoré todos. Necesitaba pensar con claridad, sin la influencia de sus súplicas o justificaciones. Una mujer pasó corriendo con su perro, un golden retriever que se detuvo brevemente para olfatear mis zapatos. Me recordó a Toby, el perro que teníamos Diego y yo cuando nos conocimos, antes de que falleciera hace 3 años. Carmen había llorado tanto como nosotros en su funeral. ¿Habían sido falsas también esas lágrimas? El calor comenzaba a hacerse más intenso, típico de una mañana valenciana. Me levanté y caminé hasta el mercado central, perdiéndome entre los puestos de frutas y verduras. Los vendedores pregonaban sus productos, el olor a jamón y especias flotaba en el aire. ¿Cuántas veces había venido aquí con Carmen a comprar ingredientes para la paella de los domingos? María. Una voz familiar me sacó de mis pensamientos. Era Lucía, mi mejor amiga desde la universidad, propietaria de una floristería en la calle San Vicente. Te he estado llamando toda la mañana. ¿Estás bien? Me derrumbé en sus brazos, allí mismo, entre puestos de tomates y pimientos. Lucía me llevó a su tienda, cerró temporalmente y me sentó en la trastienda, rodeada del aroma de las flores frescas. Lo sé todo, dijo mientras me servía un vaso de agua. Diego me llamó anoche, estaba desesperado buscándote. ¿Tú lo sabías? La pregunta salió como un susurro temeroso. Por supuesto que no.
Lucía parecía ofendida ante la simple sugerencia. Si lo hubiera sabido, te lo habría dicho inmediatamente. Sabes que siempre he estado de tu lado. Le conté todo, la enfermera, la confesión silenciosa de Carmen, los 6 años de mentiras. Con cada palabra, la herida parecía abrirse más, sangrando recuerdos envenenados. Y ahora tengo que decidir si le doy mi riñón, concluí, agotada. ¿Cómo se supone que debo tomar una decisión así? Lucía se mantuvo en silencio por un momento, arreglando distraídamente un ramo de claveles. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, dijo finalmente. Que te han puesto en una posición donde, hagas lo que hagas, vas a sufrir. Tenía razón. Si decidía no donar, tendría que vivir con la culpa de haber permitido que Carmen muriera, por más justificado que estuviera mi rencor. Si donaba, estaría salvando a alguien que me había traicionado profundamente, alguien que había elegido proteger la mentira de su hijo por encima de mi derecho a la verdad. ¿Qué harías tú?, le pregunté, aunque sabía que era una pregunta injusta. No puedo responderte eso, María. Esta es una decisión que solo tú puedes tomar. Lucía tomó mis manos entre las suyas. Pero si puedo decirte algo, cualquier decisión que tomes, estaré aquí para apoyarte. Salí de la floristería con un pequeño ramo de margaritas que Lucía insistió en regalarme. El sol estaba en su punto más alto, y las calles bullían de actividad. Decidí caminar hasta la catedral, necesitando un lugar de paz para pensar. El interior fresco y oscuro de la iglesia me recibió como un abrazo. Me senté en uno de los bancos de madera, observando cómo la luz se filtraba a través de los vitrales, creando patrones de colores en el suelo de piedra. Aquí me había casado con Diego hace 8 años, frente a estos mismos altares. Carmen había llorado de felicidad ese día, o al menos eso había creído yo. Una anciana rezaba en voz baja en el banco de delante, sus palabras en valenciano mezclándose con el eco de mis pensamientos. ¿Qué era lo correcto? ¿Existía siquiera una respuesta correcta en una situación como esta? Recordé todas las veces que Carmen me había cuidado cuando estaba enferma, cómo me había enseñado a cocinar los platos favoritos de Diego, cómo me había consolado cuando perdimos a Toby. ¿Habían sido esos momentos menos reales por estar manchados por la mentira? ¿O era posible que el amor y la traición pudieran coexistir en el mismo corazón? Mi móvil vibró de nuevo. Esta vez era un mensaje de la doctora Martínez. María, necesitamos tu decisión antes de mañana por la tarde para comenzar los preparativos si decides proceder. Salí de la catedral y caminé hasta la Plaza de la Virgen. La fuente del Turia murmuraba su canción eterna, las palomas se arremolinaban alrededor de los turistas que les lanzaban migas de pan. Me senté en el borde de la fuente, dejando que el sonido del agua me ayudara a pensar. Una cosa era clara, cualquier decisión que tomara, no podría basarla en el perdón. El perdón, si alguna vez llegaba, necesitaría tiempo, necesitaría un proceso de sanación que apenas estaba comenzando. Esta decisión tenía que ser sobre algo más. Pensé en Carmen, conectada a máquinas en el hospital, esperando una sentencia que yo tenía el poder de dictar. Pensé en todas las mentiras, en todas las veces que me había mirado a los ojos sabiendo la verdad sobre su hijo. Pensé en Diego, en cómo había construido una vida paralela mientras compartía mi cama. El sol comenzaba a ponerse cuando regresé al hotel. En la recepción, el conserje me entregó un sobre, era una carta de Diego. La abrí con manos temblorosas. María, sé que no tengo derecho a pedirte nada. Lo que he hecho es imperdonable. Pero te ruego que no castigues a mi madre por mis errores. Ella solo intentaba protegernos a todos, aunque ahora veo que lo único que hizo fue causar más daño. No te pido que me perdones. No te pido que vuelvas. Solo te pido que consideres salvar su vida, no por mí, ni siquiera por ella, sino porque es el tipo de persona que eres. Diego, arrugué la carta y la tiré a la papelera. ¿El tipo de persona que soy? ¿Qué sabía él sobre quién era yo? La persona que él creía conocer estaba basada en una relación construida sobre mentiras. Esa noche, mientras miraba las luces de la ciudad desde mi ventana del hotel, comprendí que la decisión que tomara no sería sobre Carmen, ni sobre Diego, ni siquiera sobre el perdón. Sería sobre mí, sobre el tipo de persona que quería ser, sobre cómo quería recordar este momento cuando mirara atrás en el futuro. La madrugada llegó con una decisión. Me encontré en el Hospital La Fe antes de que el sol saliera, cuando Valencia apenas despertaba y solo se oían los camiones de reparto y las barredoras municipales.
El hospital tenía ese silencio particular de las primeras horas, interrumpido ocasionalmente por el sonido de carritos de medicamentos y conversaciones susurradas. En la habitación 307, Carmen dormía conectada a las máquinas de diálisis. Diego estaba sentado en el sillón junto a su cama, con la misma ropa del día anterior, el rostro marcado por el cansancio y la preocupación. Cuando me vio entrar, se incorporó de golpe, pero un gesto mío lo mantuvo en su lugar. He tomado una decisión, anuncié, mi voz sonando extrañamente fuerte en el silencio de la habitación. El pitido regular de las máquinas parecía marcar el ritmo de mis palabras. Carmen se despertó con el sonido de mi voz. Sus ojos, hundidos en un rostro pálido y demacrado, se llenaron de lágrimas al verme. Intentó hablar, pero levanté una mano para detenerla. Voy a hacer la cirugía, continué, sintiendo cada palabra como un peso en mi lengua. Pero no lo hago por ustedes. Lo hago por mí. Vi cómo el alivio inundaba sus rostros, pero no había terminado. Después de la operación, quiero el divorcio, Diego. ¿Y Carmen? Me giré hacia ella. Después de esto, nuestra relación termina. No más llamadas, no más visitas, no más mentiras piadosas. María, por favor. Comenzó Carmen, su voz débil y temblorosa. No. Mi voz era firme. No hay nada más que decir. Firmaré los documentos para el trasplante, pero quiero que entiendan algo, esto no es perdón. Esto no es reconciliación. Esto es simplemente mi elección de no convertirme en el tipo de persona que deja morir a alguien por venganza. La doctora Martínez entró en ese momento con los formularios de consentimiento. Mientras los firmaba, sentada en una pequeña mesa auxiliar junto a la ventana, podía sentir los ojos de Diego y Carmen sobre mí. El sol comenzaba a asomarse sobre los edificios de Valencia, tiñendo el cielo de un rosa pálido que se reflejaba en las ventanas del hospital. Los siguientes días fueron un torbellino de pruebas médicas y preparativos. Me instalé en una habitación diferente del hospital, rechazando educadamente las visitas de Diego y cualquier intento de conversación que no fuera estrictamente necesario para el procedimiento médico. Lucía vino a verme la tarde antes de la operación, trayendo consigo un ramo de flores silvestres y su presencia reconfortante. Se sentó conmigo mientras veíamos el atardecer desde la ventana del hospital. ¿Estás segura de esto?, preguntó, aunque sabía que mi decisión estaba tomada. No es cuestión de estar segura, respondí, observando cómo las sombras se alargaban sobre los edificios. Es cuestión de poder vivir conmigo misma después. Esa noche, mientras intentaba dormir en la cama del hospital, pensé en cómo había cambiado mi vida en apenas unos días. Hacía una semana, estaba preparando una paella en mi cocina, creyendo tener una vida perfecta. Ahora estaba aquí, a punto de donar un órgano a la mujer que había guardado el secreto de mi marido durante años. La mañana de la operación llegó con el ajetreo habitual del hospital. Las enfermeras entraban y salían, verificando mis signos vitales, preparándome para el quirófano. Vi a Carmen siendo trasladada en su camilla, nuestras miradas se cruzaron brevemente en el pasillo. No dijimos nada. No había nada más que decir. Diego intentó acercarse antes de que me llevaran al quirófano, pero la enfermera, diferente a Elena, gracias a Dios, lo mantuvo alejado siguiendo mis instrucciones previas. En el quirófano, mientras el anestesista preparaba todo, miré las luces brillantes sobre mi cabeza. La doctora Martínez se acercó, su rostro parcialmente oculto por la mascarilla quirúrgica. ¿Lista?, preguntó, sus ojos amables sobre los míos. Lista, respondí, sintiendo cómo la anestesia comenzaba a hacer efecto. Mientras me sumergía en la inconsciencia, pensé en el futuro que me esperaba. Un futuro diferente al que había imaginado, pero mío al fin y al cabo. Un futuro sin mentiras, sin traiciones, sin el peso de una familia construida sobre engaños. Desperté horas después en la sala de recuperación. El dolor era intenso, pero de alguna manera, me hacía sentir viva, presente. La operación había sido un éxito, según me informó una enfermera. Carmen estaba estable, respondiendo bien al trasplante. Los días siguientes fueron un ejercicio de recuperación física y emocional. Cada paso que daba por los pasillos del hospital era un recordatorio de mi decisión, de mi fuerza. Diego intentó visitarme varias veces, pero las enfermeras, siguiendo mis instrucciones, lo mantuvieron alejado. Una semana después de la operación, mientras empacaba mis cosas para irme del hospital, recibí la visita de la doctora Martínez. Carmen está evolucionando muy bien, me informó.
El riñón está funcionando perfectamente. Asentí, sin sentir nada en particular. Me alegro por ella. ¿Estás segura de que no quieres verla antes de irte? Completamente segura, respondí, cerrando mi bolso. Mi parte en esta historia terminó. Salí del hospital por una puerta lateral, evitando la entrada principal donde sabía que Diego solía esperar. Lucía me esperaba en su coche, lista para llevarme al pequeño apartamento que había alquilado en el barrio de Ruzafa. Mientras nos alejábamos del hospital, vi Valencia a través de nuevos ojos. Las calles que conocía también parecían diferentes ahora, como si la ciudad también se hubiera transformado con mi decisión. El mercado de Colón se alzaba majestuoso bajo el sol de la tarde, los naranjos en las aceras desprendían su aroma familiar, y las palomas seguían arremolinándose en la plaza del ayuntamiento. ¿Sabes qué es lo más irónico?, le dije a Lucía mientras esperábamos en un semáforo. Que al final, mi acto más desinteresado hacia ellos es también mi acto de liberación. Lucía me miró con una mezcla de orgullo y preocupación. ¿Cómo te sientes realmente? Dolorida, respondí honestamente. Física y emocionalmente. Pero también, libre. Como si por primera vez en mucho tiempo, pudiera respirar sin el peso de las mentiras sobre mi pecho. En mi nuevo apartamento, mucho más pequeño que el piso que compartía con Diego, pero luminoso y acogedor, comencé a desempacar las pocas cosas que había traído conmigo. Había dejado atrás la mayoría de mis pertenencias, queriendo empezar de cero. Esa noche, sentada en el pequeño balcón de mi nuevo hogar, escuchando los sonidos del barrio y sintiendo la brisa tibia de Valencia en mi rostro, pensé en todo lo que había pasado. Había perdido una familia, sí, pero había ganado algo más valioso, la verdad, y con ella, la libertad de comenzar de nuevo. El teléfono sonó, era mi abogada, confirmando nuestra cita para comenzar los trámites del divorcio. La vida seguía adelante, y yo con ella. Más fuerte, más sabia, y paradójicamente, más humana por haber elegido la compasión sobre la venganza. La recuperación en el hospital fue un proceso solitario pero necesario. Mi habitación, la 315, se convirtió en mi refugio durante esas semanas. Desde la ventana podía ver el ir y venir de las ambulancias, los familiares que entraban y salían, la vida continuando su curso inexorable mientras yo sanaba, tanto física como emocionalmente. Los médicos estaban satisfechos con mi progreso. La cicatriz en mi costado iba curando bien, aunque el dolor persistía como un recordatorio constante de mi decisión. Las enfermeras, que conocían mi historia a través de los susurros de pasillo tan comunes en los hospitales, me trataban con una mezcla de respeto y compasión que agradecía silenciosamente. Carmen se recuperaba en una planta diferente. A veces, cuando caminaba por los pasillos como parte de mi rehabilitación, podía escuchar su voz o la de Diego proviniendo de su habitación. En esos momentos, aceleraba el paso, ignorando el dolor punzante en mi costado. No quería encuentros casuales, no quería conversaciones forzadas ni gratitud incómoda. Una mañana, mientras la enfermera cambiaba mis vendajes, me informó que Carmen preguntaba por mí constantemente. «Quiere verte antes de que le den el alta», dijo la enfermera, sus manos expertas trabajando en mi herida. «Dice que necesita decirte algo importante». «No hay nada más que decir», respondí, mirando por la ventana donde las palmeras se mecían con la brisa valenciana. Todo lo importante ya se dijo con años de silencio. Los días pasaban con una rutina hospitalaria que se había vuelto familiar, análisis de sangre temprano en la mañana, visita del médico, ejercicios de rehabilitación, comidas insípidas que apenas probaba. Lucía venía cada tarde después de cerrar su floristería, trayendo el aroma de las flores y noticias del mundo exterior. «Han preguntado por ti en el mercado», me dijo un día, mientras compartíamos un café que había contrabandeado en su bolso. «La señora Amparo, la de los tomates, dice que te echa de menos». Era extraño pensar en la vida normal, en las rutinas diarias que había tenido antes de que todo explotara. Las compras en el mercado, los paseos por el Turia, las tardes de domingo preparando paella. Todo parecía pertenecer a otra vida, a otra María. Una tarde, mientras dormitaba después de la sesión de rehabilitación, desperté con el sonido de una conversación en el pasillo. Era Diego, discutiendo con una enfermera. «Solo 5 minutos», suplicaba él. «Necesito hablar con ella sobre los papeles del divorcio». «Lo siento, señor», respondió la enfermera con firmeza. «La paciente ha sido muy clara en sus instrucciones. No quiere visitas excepto las autorizadas». Escuché sus pasos alejándose, y con ellos,
Sentí que una parte de mi pasado también se alejaba. Los papeles del divorcio podían esperar. Ahora mi única preocupación era sanar, recuperar mi fuerza, reconstruir mi vida desde los cimientos. La doctora Martínez vino a verme la tarde antes de darme el alta. El trasplante ha sido un éxito completo, me informó, revisando mis últimos análisis. Tu madre política está respondiendo extraordinariamente bien. No es mi madre política, la corregí suavemente. Ya no. La doctora me miró con comprensión. Lo siento, tienes razón. En cualquier caso, quiero que sepas que lo que hiciste fue extraordinario. No muchas personas serían capaces de tal generosidad en circunstancias similares. No fue generosidad, respondí, tocando inconscientemente la cicatriz en mi costado. Fue supervivencia. Necesitaba saber que podía ser mejor que el daño que me hicieron. El día de mi alta llegó con un amanecer especialmente luminoso. Lucía vino a recogerme temprano, antes de que el hospital despertara completamente. Mientras recogía mis pocas pertenencias, una enfermera entró con un sobre. La señora Carmen insiste en que lea esto, dijo, dejando el sobre en mi mesita de noche. Lo miré durante largo rato después de que la enfermera se fue. Finalmente, lo tomé y lo guardé en mi bolso, sin abrirlo. Quizás algún día tendría la fuerza para leer sus palabras, pero no hoy. Hoy necesitaba concentrarme en dar los primeros pasos hacia mi nueva vida. Mientras caminaba hacia la salida del hospital, apoyada en Lucía, pasamos frente a la habitación de Carmen. La puerta estaba abierta, y pude verla sentada en su cama, más recuperada, con color en las mejillas. Nuestras miradas se cruzaron por un breve momento. Vi sus labios moverse, formando palabras que no quise escuchar. Seguí caminando, cada paso alejándome más de la vida que había conocido. En el coche de Lucía, mientras nos alejábamos del Hospital La Fe, observé el edificio por el espejo retrovisor. Tantas vidas cambiaban dentro de esas paredes cada día, nacimientos, muertes, curaciones, diagnósticos que lo alteraban todo. Mi vida había cambiado allí también, pero no solo por la cirugía. Había entrado como una mujer atrapada en una red de mentiras y salía como alguien nuevo, alguien que había elegido la compasión sin comprometer su dignidad. ¿A dónde quieres ir?, preguntó Lucía mientras esperábamos en un semáforo. A casa, respondí, y por primera vez en semanas, la palabra no dolía. Mi nuevo apartamento en Ruzafa me esperaba, un espacio limpio de mentiras, un lugar donde podría comenzar a reconstruir mi vida pieza por pieza. El trayecto por las calles de Valencia fue como un recorrido por mi pasado reciente. Pasamos cerca del piso que había compartido con Diego, vi el café donde solía desayunar con Carmen los sábados, la plaza donde paseábamos a Toby. Cada lugar guardaba memorias que ahora parecían pertenecer a otra persona, a otra vida. Cuando llegamos a mi nuevo hogar, Lucía insistió en acompañarme hasta arriba. El apartamento olía a limpio y a nuevo comienzo. Mi amiga había llenado la nevera y dejado flores frescas en la mesa de la cocina. Pequeños detalles que hacían que este espacio comenzara a sentirse como mío. ¿Estarás bien?, preguntó Lucía antes de irse. Lo estaré, respondí, y por primera vez en mucho tiempo, realmente lo creía. Esa noche, sentada en mi pequeño balcón, escuchando los sonidos del barrio y sintiendo la brisa tibia de Valencia en mi rostro, saqué el sobre que Carmen me había enviado. Lo sostuve en mis manos durante largo rato, sintiendo su peso, no físico sino emocional. Finalmente, lo guardé en un cajón sin abrir. Quizás algún día estaría lista para leer sus palabras, pero hoy no. Hoy necesitaba concentrarme en mi propia historia. La cicatriz en mi costado palpitaba suavemente, un recordatorio constante de mi decisión. Pero ya no dolía como antes. Se estaba convirtiendo en una marca de fortaleza, no de sacrificio. Una prueba de que había elegido ser mejor que el daño que me hicieron, de que había encontrado una manera de salvar mi humanidad mientras salvaba una vida. Mi nueva vida en Ruzafa comenzó a tomar forma con el paso de las semanas. El barrio, con sus calles estrechas y sus edificios modernistas, se convirtió en mi refugio. Mi apartamento, un tercero sin ascensor en un edificio antiguo, poco a poco fue tomando personalidad. Pinté las paredes de colores suaves, compré plantas que colocé en el balcón, y poco a poco fui creando un espacio que reflejaba quién era ahora, no quién había sido. Las mañanas tenían una nueva rutina. Desayunaba en el Café Berlín, un local pequeño en la esquina de mi calle, donde Teresa, la dueña, ya conocía mi pedido, café con leche y una tostada de tomate.
Desde la terraza podía ver el despertar del barrio, las tiendas abriendo sus persianas, los niños caminando hacia el colegio, los ancianos paseando bajo los naranjos. Lucía me convenció para volver a trabajar en su floristería, al menos temporalmente. El trabajo con las flores resultó ser terapéutico. Cada ramo que armaba era como un pequeño acto de creación, una manera de poner belleza en el mundo a pesar del dolor que había experimentado. Una mañana, mientras preparaba un centro de rosas para una boda, entró una clienta que me resultó familiar. Era Elena, la enfermera que sin querer había revelado la existencia de Laura. Se quedó paralizada al verme, pero antes de que pudiera dar media vuelta, la saludé con una calma que me sorprendió a mí misma. ¿En qué puedo ayudarte?, pregunté, continuando con mi trabajo en las rosas. Elena se acercó titubeante. Yo, lo siento tanto. Aquel día en el hospital. No te disculpes, la interrumpí suavemente. Me hiciste un favor sin saberlo. A veces la verdad duele, pero es mejor que vivir en una mentira. Eligió un pequeño ramo de claveles y, antes de irse, me miró con una mezcla de admiración y compasión. Eres más fuerte de lo que crees, dijo. Lo que hiciste, no todos serían capaces. Sus palabras me acompañaron durante el resto del día. ¿Era realmente fuerte? ¿O simplemente había hecho lo necesario para sobrevivir, para poder mirarme al espejo cada mañana? Los papeles del divorcio llegaron una tarde de octubre. Mi abogada, una mujer eficiente llamada Patricia, me los trajo personalmente a la floristería. Diego ha aceptado todos los términos, me informó mientras revisábamos los documentos. Quiere hacer esto lo más fácil posible. Firmé los papeles sobre el mostrador, entre buckets de flores y papel de envolver. Mi letra me pareció extrañamente firme, considerando que estaba poniendo fin oficialmente a 8 años de matrimonio. Cuando terminé, sentí una mezcla de alivio y melancolía. ¿Estás bien?, preguntó Patricia, guardando los documentos en su maletín. Sí, respondí, y era verdad. Es como cerrar un libro que ya has terminado de leer. Sabes cómo termina la historia, y aunque no sea el final que esperabas, al menos puedes empezar uno nuevo. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. Aprendí a disfrutar de mi propia compañía, a encontrar placer en las pequeñas cosas, un café tranquilo en la mañana, una película en el cine Rialto, un paseo por el jardín botánico en domingo. Retomé viejas amistades que había descuidado durante mi matrimonio. Ana, mi compañera de la universidad, me invitó a unirme a su club de lectura. Nos reuníamos los jueves en una librería de la calle Cuba, discutiendo libros y vidas entre tazas de té y galletas caseras. Un día, mientras caminaba por el mercado de Ruzafa, me encontré con la madre de Laura. La reconocí por las fotos que había visto en redes sociales durante mis días de investigación post-revelación. Ella también me reconoció. Nos quedamos mirando entre los puestos de verduras, el bullicio del mercado continuando a nuestro alrededor. Mi hija no es feliz, dijo simplemente, como quien comenta el tiempo. Yo tampoco lo era, respondí. Solo que no lo sabía. No había amargura en mi voz, solo una constatación de hechos. Me despedí con un gesto y seguí comprando. Esa noche, mientras preparaba una cena solo para mí, pensé en Laura, en Diego, en Carmen. ¿Serían felices? ¿Habrían encontrado paz en sus decisiones como yo estaba encontrando en las mías? El sobre de Carmen seguía en el cajón donde lo había guardado el día que salí del hospital. A veces, en noches particularmente silenciosas, me encontraba mirándolo, preguntándome qué palabras contenía. Pero algo me decía que aún no era el momento de leerlo. Mi cicatriz fue sanando, volviéndose más clara con el paso del tiempo. Ya no me dolía, aunque a veces, en días húmedos, sentía un leve hormigueo que me recordaba su presencia. La veía cada mañana al vestirme, una línea plateada en mi costado que contaba una historia de traición y redención. Una tarde, mientras regaba las plantas en mi balcón, mi teléfono sonó. Era un número que conocía bien, Diego. Dejé que sonara, observando cómo las gotas de agua se deslizaban por las hojas de mis plantas. Cuando paró, vi que había dejado un mensaje de voz. Lo escuché esa noche, sentada en mi pequeño sofá con una copa de vino tinto de Requena. María, sé que probablemente borrarás este mensaje, pero necesito que sepas que mamá está bien. La operación fue un éxito completo gracias a ti. Nosotros nunca podremos agradecerte lo suficiente. Y yo, lo siento. Por todo.
Borré el mensaje y bloqueé su número. No por rencor, sino por higiene emocional. Algunas puertas necesitan permanecer cerradas para poder abrir otras nuevas. Los meses siguieron pasando. Valencia cambió con las estaciones, las fallas llenaron las calles de ruido y color, la primavera trajo el aroma de azahar, el verano calentó las aceras hasta hacerlas brillar. Y yo también fui cambiando. Volví a la universidad para terminar el máster que había abandonado al casarme. Las clases en la Facultad de Psicología me daban una nueva perspectiva sobre todo lo que había vivido. Comencé a entender que el perdón no era algo que le debía a otros, sino un regalo que podía hacerme a mí misma cuando estuviera lista. Una mañana de domingo, mientras tomaba mi café en el Café Berlín, Teresa me presentó a su sobrino Miguel, un profesor de literatura en el instituto. Hablamos durante horas sobre libros, sobre la vida, sobre segundas oportunidades. No intercambiamos números ni hicimos planes, pero por primera vez en mucho tiempo, sentí esa chispa de posibilidad, ese hormigueo de que quizás, solo quizás, la vida tenía más sorpresas guardadas para mí. Esa noche, sentada en mi balcón, mirando las luces de Ruzafa y escuchando el murmullo de la ciudad, saqué el sobre de Carmen del cajón. Lo abrí con manos tranquilas, sin el temblor que me había impedido hacerlo antes. Querida María, comenzaba la carta. Cuando leas esto, si decides leerlo algún día, probablemente ya habrá pasado mucho tiempo. Solo quiero que sepas que tu regalo de vida no fue en vano. No solo me diste un riñón, me diste una lección de dignidad y fuerza que nunca olvidaré. Espero que algún día encuentres en tu corazón, no el perdón, porque sé que no lo merecemos, sino la paz que mereces. Doblé la carta sin terminar de leerla y la guardé de nuevo en el sobre. Quizás algún día la terminaría, pero no hoy. Hoy era suficiente saber que había elegido bien, que había sido fiel a mí misma cuando más importaba. El teléfono sonó una vez más. Esta vez era Miguel. Había conseguido mi número a través de su tía. ¿Te gustaría tomar un café mañana?, preguntó, su voz cálida y sin pretensiones. Miré la ciudad extendiéndose ante mí, las luces brillando como estrellas urbanas, y sonreí. Sí, respondí. Me gustaría mucho.